Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Iniciamos nuestro programa Educación al Día y hasta ahora nos acompaña el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Omar, muy buenas noches y bienvenido a Educación al Día. Sí, Karina, Andrea Arango Carbonó, muy buenas noches. Salud cordial a usted y a todos los oyentes del programa Educación al Día en Antioquia y todo el país. Hoy se ha realizado una importante Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE con más de 85 asistentes a ella, incluyendo al Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Allí se ha dado un informe completo del panorama que se vive a nivel nacional frente a las amenazas, asesinatos, intimidaciones y los deseos de acabar con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE por parte del partido de gobierno y de algunas personas que ven como un estorbo, un impedimento a FECODE para desarrollar y aplicar sus políticas neoliberales. En la Junta Nacional pudimos escuchar los informes de cómo van los proyectos de ley que cursan en el Senado de la República. Uno de ellos, el más lesivo, es el 010, que tiene que ver con la reforma a la salud y que nos afectaría muchísimo por cuanto los recursos que deberían ir a los hospitales se concentrarían en algunas 10 aseguradoras en salud, como se van a llamar en adelante, y no EPS. Hoy ya existen 40 EPS, la van a reducir a 10 y los recursos del Estado irían a esos oligopolios sin convertirse en una prestación de servicio óptimo para el pueblo colombiano. Seguirían las deficiencias en atención en salud. Estamos a la expectativa de lo que pueda pasar con los regímenes exentuados, que han dicho que de pronto no van en la ponencia, pero tenemos la sospecha de que en el artículo 15 del proyecto de ley 010 se toquen los regímenes exentuados. Esperemos que va a pasar porque este proyecto tiene una urgencia en su trámite, es un trámite de emergencia el que ha pedido el gobierno nacional. Hemos escuchado la situación que se vive en las diferentes regiones y las condiciones para un posible regreso a las clases presenciales con modalidad de alternancia. Y lo que se logra conocer es que el gobierno no ha invertido los recursos que tiene que invertir en la infraestructura, en la adecuación y en los elementos de bioseguridad. Ni siquiera quiere cumplir con los protocolos establecidos por el mismo Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación Nacional. Dadas así las cuentas, entonces no hay condiciones para regresar el próximo año a las clases presenciales. De igual manera, tenemos desde el Comité Ejecutivo de FECODE serias reservas con lo que pueda pasar en materia curricular, evaluación y promoción de los estudiantes y también la sobrecarga de trabajo para los educadores. En todo el país se nota entonces que hay situaciones difíciles por la ola de contagio, el pico de contagio y las pocas camas UCI y poca capacidad de atención en los hospitales, en las clínicas públicas para atender un posible aumento de contagio ante las aglomeraciones de niños y jóvenes sin todas las medidas de bioseguridad, ni siquiera agua potable, ni conectividad, ni energía en las instituciones educativas, sobre todo en la zona rural. El Comité Ejecutivo de FECODE y la Junta Nacional de FECODE han aprobado un comunicado, un manifiesto público, donde se señalan las causas del abandono de las instituciones educativas, de las instituciones hospitalarias, y también donde se hace la exigencia a que el gobierno cumpla con todos los protocolos establecidos de bioseguridad para poder entonces sí retornar con seguridad en salud y vida
para todos los niños, los jóvenes, la comunidad educativa, los educadores en particular. De otra parte, la Junta Nacional de FECODE centra su atención en el incumplimiento que viene haciendo el gobierno a los acuerdos firmados en el año 2019 y 2017. El gobierno no quiere cumplir con la reforma al Sistema General de Participaciones, con el estatuto docente, con el pago de las deudas. Fido Previsora anda muy mal, no quiere cumplir a los maestros y prefiere someterse a muchas demandas por parte de muchos abogados, de otros abogados y del magisterio colombiano. Escuchemos más bien, Karina, los informes que nos tiene también el compañero Diógenes Orjuela, presidente de la CUT Nacional y del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, Nelson Alarcón. Se habló muchísimo aquí en esta Junta Nacional de un tema que nos llama la atención en estos días y es la discusión del salario mínimo legal vigente. Las centrales obreras piden el 14% y tienen cómo justificarlo. Las centrales obreras no están pidiendo más aumento de salario para los trabajadores, sino recuperación de la plata que se ha perdido, de los recursos que se han perdido por culpa de la pandemia. Mucho desempleo, mucha hambre, mucha pobreza en las familias colombianas. Muchas gracias, Karina, que la pase muy bien. Y esta mañana se realizó la Junta Nacional de FECODE con tema fundamental sobre la alternancia. Vamos a continuación a escuchar al presidente de FECODE, Nelson Alarcón. Pero acaso esta estigmatización y esa persecución hacia FECODE no se queda quieta. 26 proyectos de ley en el Congreso de la República, en los cuales pretenden coartar el tema de la libertad de cátedra, como es el proyecto de ley 032 del Senado, el proyecto que crea la figura a través de la ley de los tutores en el aula de clase, perjudicando la libertad de cátedra. En este proyecto de ley radicado ante el Congreso de la República, el 032, no se han establecido ni se han escogido los ponentes, pero ahí está encima el gobierno y quiere acelerar el debate y la discusión y la aprobación de este proyecto de ley 032 que atenta nuevamente contra la libertad de cátedra de los maestros y maestras. Como también el proyecto de ley 211 de la Cámara, donde crean dos figuras penales para la estigmatización de la protesta social y pacífica que nosotros siempre hemos hecho, los maestros y maestras de Colombia, con una pena hasta 8 años de cárcel para los convocantes de cualquier movilización o protesta social, para los participantes de la misma. Proyecto de ley 211 de la Cámara de Representantes, que ya escogieron los ponentes, pero está pendiente de la radicación de esta ponencia ante la Cámara de Representantes. Como el proyecto de ley 010 del Senado sobre el tema de salud, a lo cual nosotros siempre nos hemos opuesto. En diferentes audiencias hemos participado, en las comisiones del Senado, en la séptima participamos también, tanto del Senado como de la Cámara, y allí expresamos los argumentos, en esas audiencias públicas también expresamos de por qué se debe archivar este proyecto, donde hemos reunido, donde el Comité Ejecutivo ha hecho reuniones y a través de nuestros cabildantes o cabilderos o asesores legislativos, como quiera denominarse, hemos avanzado en este tema. Y entonces nosotros hoy decimos y hemos hablado con los ponentes, con los coordinadores ponentes, con la bancada alternativa, y seguimos y presentamos diferentes documentos para solicitar el archivo del proyecto de ley 010. El día sábado a las 5 de la tarde radicaron la ponencia, porque hoy tiene mensaje de urgencia. Hoy tiene mensaje de urgencia. Y obviamente aplazaron la discusión, y ahí estamos mirando y haciendo todos los esfuerzos para que realmente no se apruebe ni se lleve a cabo la primera
sesión conjunta entre Cámara y Senado, Comisión Séptima, de este proyecto de ley, a lo cual nosotros, gracias a la gestión del Comité Ejecutivo, de los asesores legislativos, si dado el caso que esa no es la prioridad, si dado el caso la van a pupitrear el proyecto de ley 010, gracias a la gestión de FECODE, si se llega a dar el caso en la nueva ponencia que se radicó, logramos sacar los 2 parágrafos que afectan el régimen especial de los maestros y maestras y por supuesto de los otros regímenes especiales. Y tuvimos reuniones con los ponentes y coordinadores, con el senador Motoa, con el representante Jairo Cristo, con otros senadores y representantes que nos han ayudado, por supuesto, con la bancada alternativa. Pero aquí la prioridad de FECODE es que no se apruebe, que se archive el proyecto de ley 010, pero ya logramos dar un paso importante si se llega a aprobar por la mayoría del Congreso de la República este proyecto de ley, que es nefasto y pretenden atentar contra el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Pero también, como hoy cursa el proyecto de ley 094 del Senado sobre la educación en casa o la homeschool, como lo ha denominado las senadoras de Cambio Radical y del Centro Democrático Paloma Valencia, donde nosotros hemos hecho todas las gestiones para que también se archive este proyecto de ley. Obviamente no han radicado ninguna ponencia y está pendiente por lo mismo. Esperamos realmente que podamos archivar este proyecto de ley. Como también el proyecto de ley 277 del Senado, que pretendía la eliminación del preescolar de 3 grados. El Comité Ejecutivo de FECODE, los asesores legislativos, logramos que se archivara el proyecto de ley que atentaba contra el preescolar de 3 grados. Y lo sustentamos en la Comisión Sexta del Senado, por supuesto con los amigos de la bancada alternativa. Por supuesto que lo hicimos muy juiciosa y acuciosamente en las diferentes audiencias que se llevaron, donde demostramos jurídica, legalmente y con base en los acuerdos también, tanto del 2017 como del 2019, de que hoy realmente no se podría o no se puede o no se podía seguir con este proyecto. Logramos archivar el proyecto que pretendía eliminar el preescolar de 3 grados, el proyecto de ley 277 del Senado. Y todo esto gracias a ¿qué? A la lucha y a la convicción, maestros, compañeros y compañeras. Gracias a ustedes, a las juntas directivas. Y hay que seguir en esta tarea de poder avanzar en este proceso. Hoy el gobierno nacional no quiere cumplir los acuerdos y pretende pararle conejo a los maestros y maestras. Hoy nosotros le hemos planteado y a ese día le sustentamos en la reunión de Defensoría del Pueblo, le sustentamos al gobierno nacional y le exigimos que se expidiera inmediatamente el decreto de los cursos de los 8,000 compañeros y compañeras. Un decreto que desde el 1 de junio nosotros, el Comité Ejecutivo, conjuntamente con el Gobierno Nacional, empezamos a construir y consolidar, y que el día 1 de agosto se acordó este decreto y se acordó con un cronograma específicamente para el desarrollo de tal fin. Pero que bueno, por circunstancias y cosas jurídicas que ustedes muy bien conocen de una acción popular, pues eso el gobierno se cogió de esa parte para apelar, y hoy que está en el Consejo de Estado y retrasar y no dejar expedir este decreto. Le hemos exigido al gobierno nacional, así como lo hicimos allá en esa reunión, que tiene que expedir el decreto porque fue concertado, fue acordado entre el gobierno nacional y FECODE. El texto de todo el decreto de la convocatoria también fue acordado, el cronograma también fue acordado, pero hoy el gobierno nacional no quiere. Seguimos presionando en este tema para que mínimamente este año, o terminando o culminando el mes de diciembre, se pueda expedir el decreto. Estamos en esas circunstancias. Hemos solicitado nuevamente la reunión con el gobierno nacional para que se pueda expedir este decreto, pero también que se puede expedir el decreto sobre la proporcionalidad de la prima de vacaciones.
de cómo la prima de vacaciones se puede dar y se puede despedir, que es un decreto sencillo, concreto. Así como lo expresamos allá en esa reunión a la señora ministra y al defensor del pueblo, son cosas que se pueden hacer. Lo que pasa es que hoy la decisión, así como lo dijo el señor Álvaro Uribe Vélez, aquí nada de acuerdos, nada de cumplimiento, aquí hay que aplicar la política. Y si los compañeras y compañeros se leyeron la entrevista de hace más de 20 días del señor Álvaro Uribe Vélez en El Tiempo, ahí dice órdenes e instrucciones precisas a los ministros y ministras de cumplir la política a cabalidad, la política neoliberal y cero cumplimiento de acuerdos. Pero también le dijimos acá, se debe expedir la directiva ministerial, sobre el tema de la jornada laboral que prácticamente está concertada, que hoy el que quiere ir colocándole la traba es el gobierno nacional. Como también le dijimos que hay que retomar el tema de la mesa del Sistema General de Participaciones, donde le sustentamos, le demostramos hasta la saciedad y le hemos demostrado que quien levantó la mesa unilateralmente ha sido el gobierno nacional. Donde también le dijimos que realmente se cumpla a cabalidad, se cree una comisión especial para sacar de una vez por todas el texto y el estatuto de la profesión docente. Donde FECODE permanentemente ha hecho las propuestas, no el gobierno nacional. FECODE siempre es el que ha presentado múltiples propuestas en cada uno de los temas. Donde le hemos dicho aquí y le dijimos ese día al gobierno nacional, donde ustedes le quieren desconocer el derecho a la sanción por mora a los maestros y maestras de Colombia. Donde ustedes quieren pagarle o le están pagando lo que se les da la gana de los recursos, cuando nosotros en el acuerdo logramos 1.100.000.000.000 de pesos el año inmediatamente anterior, donde hoy no están pagando lo que quieran en cada una de las cosas de la sanción por mora a los compañeros y compañeras. Por eso expedimos un comunicado firmado conjuntamente con nuestro secretario general y con nuestros dos compañeros delegados al fondo, el compañero Pedro Osorio, el compañero fiscal Domingo Ayala y mi persona como presidente, donde rechazamos la perversidad del gobierno nacional, porque aquí el señor Jaime Abril lo que tiene es una corrupción en la videoprevisora, tanto con la salud como con las prestaciones y por supuesto con los dineros de la sanción por mora, donde realmente pretende es seguir enriqueciendo a la videoprevisora a costillas de los recursos de los maestros y maestras de Colombia. Entonces aquí realmente lo que hay es una intransigencia del gobierno nacional, una intransigencia al no querer implementar ni cumplir los acuerdos pactados y firmados, una intransigencia en no querer realmente generar las condiciones mínimas para nuestros maestros y maestras, de generar las condiciones para poder fortalecer a los compañeros y compañeras en sus derechos. Pero aquí también, como nosotros le hemos dicho a la señora ministra sobre el tema de la alternancia, nosotros le hemos propuesto varias estrategias, formas o maneras. Le hemos hecho diferentes propuestas al gobierno nacional por escrito y verbalmente en las reuniones que hemos tenido con ellos, donde aquí nosotros decimos y reiteramos nuevamente acá en nuestra Junta Nacional que claro que nosotros queremos volver, que claro que nosotros queremos regresar, que claro que nosotros estamos listos y preparados, pero aquí se debe generar condición. Aquí se deben generar condiciones por parte del gobierno nacional y por supuesto de los gobiernos territoriales. Aquí tienen que generarse esas condiciones realmente, ¿para qué? Para poder generar y garantizar el derecho a la vida y a la salud de todas y todos, de los jóvenes, de los niños, de los padres de familia, de los docentes, de los directivos docentes, que realmente se generen esas condiciones mínimas de protección. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE.
Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día, y durante la Junta Nacional se desarrolló el tema más importante, que fue el regreso a clases con las medidas de alternancia. Vamos a continuación a escuchar a Nelson Alarcón, quien asegura que ellos están de acuerdo con regresar a las clases, pero cumpliendo con todas las condiciones de bioseguridad. Escuchemos. Que claro que hay que prepararnos para la escuela del retorno, o como queramos denominarla, que claro que nosotros queremos volver al escenario natural, pero aquí debemos tener cuáles son las condiciones, cuándo van a designar el personal adicional docente, cuándo van a designar y a nombrar el personal de apoyo, cuándo van a designar el personal de servicios generales para hacer la limpieza y la desinfección, cuándo se van a hacer las adecuaciones de las instituciones educativas para generar las mínimas condiciones, cuándo se van a implementar los protocolos de bioseguridad con base en las resoluciones o lo establecido por la Organización Mundial para la Salud, cuándo se van a generar y cómo se va a tener en cuenta los conceptos de los científicos, de la comunidad científica, para proteger la vida y la salud de todas y todos. Cómo se va a comprar y cuáles son los recursos realmente y si son suficientes, lo que giraron primero 92.000 millones y posteriormente a través de la directiva ministerial 017 los 311.000 millones a cada una de las entidades territoriales. Si eso es suficiente, ese dinero, para poder mínimamente adecuar la institución educativa y garantizar la vida y la salud de los jóvenes y los niños, de los profesores, por supuesto, de los maestros y maestras, de los padres de familia, del personal administrativo. ¿Quién va a suministrar los elementos de bioseguridad? No como lo dicen aquí, el Estado es el que tiene que responder, el Estado es el obligado, el que tiene esa gran responsabilidad constitucional de responder por la vida y la salud de los jóvenes y los niños y por supuesto de los maestros y maestras y toda la comunidad educativa. Y para eso nosotros en el transcurso de esta Junta Nacional les vamos a presentar un documento general consensuado en el Comité Ejecutivo General, donde hay unos criterios, unos elementos, pero que para la próxima Junta Nacional, que la vamos a realizar, compañeras y compañeros, presencialmente el 15 de enero, presencialmente el 15 de enero, la Junta Nacional, y ahí vamos a mirar esos criterios donde con base en los insumos, en los elementos, con base en los informes de cada una y cada uno de ustedes, construiremos un instrumento en un primer escenario. ¿Cuáles son esas condiciones que vamos a exigir al gobierno nacional? Y un segundo documento que ya habíamos acordado y que había dado nuestra Junta Nacional, de cuáles son esos criterios y hacer el diagnóstico en las instituciones educativas. ¿Cómo se encuentran hoy las instituciones educativas? Si están adecuadas, si tienen conectividad, si tienen las unidades sanitarias, si tienen servicios públicos, si tienen el material didáctico correspondiente, si tienen el personal de apoyo, si tienen los docentes suficientes, si tienen el personal de servicios generales. Y entonces vamos a mirar realmente cómo podemos ajustar esta parte. Cómo realizamos esa encuesta y que la podamos aprobar el día 15 y a la vez explicarla, hacerla algo digitalmente, electrónicamente, a través de los diferentes medios, que sea inmediato, que lo podamos articular desde la Junta Nacional, Comité Ejecutivo, sindicatos filiales y las subdirectivas en cada uno de los departamentos. Que un día específico podamos decirlo, el día siguiente, llamémoslo así, del 15 sería el 18 día hábil, que la podamos desarrollar simultáneamente en las horas de la mañana y que la podamos llenar electrónicamente y que inmediatamente nos arroje un resultado. Y para ese resultado, para decirle al gobierno nacional y al pueblo colombiano, decirle, mire, estas son las condiciones, no existen, o si existen, bueno, vamos y retornamos. Donde no existen, pues ¿cómo vamos a retornar, compañeras y compañeros? Aquí yo no conozco el primero o la primera compañera o compañero que diga que sí quiere retornar y arriesgando su vida o que se quiere morir. Creo que ninguno. Creo que todas y todos queremos vivir otro rato. Creo que todas y todos queremos vivir y que nuestros jóvenes y nuestros niños puedan vivir
Entonces aquí no se trata de regresar por regresar, se trata de que estén las condiciones, pero eso nos lo dará con los documentos, con los estudios, con esta parte. Lo vamos a diseñar, contrataremos las personas expertas para que nos los haga, y ese día en todos los municipios de Colombia se debe hacer aplicar ese instrumento para arrojar ese resultado, para demostrarle al gobierno nacional realmente, él lo sabe, el gobierno nacional lo sabe, perfectamente lo tiene claro, pero al gobierno nacional no le importa la vida de los jóvenes y los niños, al gobierno nacional no le importa la vida de los padres de familia, al gobierno nacional no le importa la vida de los maestros y maestras, al contrario, le ayuda a hacer el jueguito al centro democrático para que nos vayamos y nos contagiemos y entonces ahí sí hallamos menos en la faz de la tierra o del país. Eso es lo que le importa. Eso es lo único que le importa al centro democrático y a este gobierno. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, y uno de los invitados a la Junta Nacional de FECODE en la mañana de hoy fue precisamente el presidente de la CUT Colombia, Diógenes Orjuela, quien brindó un interesante informe sobre la situación en Colombia actual, no solamente con el tema del salario mínimo, sino con otras preocupaciones que tienen que enfrentar los trabajadores en Colombia. Escuchemos. El agua va a entrar a cotizar en el sistema financiero internacional. Esto es de horror. El agua la van a convertir entonces en técnicamente, como lo llaman, en un commodity más de la especulación financiera, y estaremos viendo para que el neoliberalismo, la globalización neoliberal siempre tratará de, en medio de todas las crisis, entrar a ganar, entrar a aprovechar para hacer lo que a veces no ha podido hacer en los tiempos normales. Veremos la balanza del capital financiero y las multinacionales sobre las fuentes y los recursos hídricos del mundo, y veremos nuestra agua como un commodity más, como el petróleo, cotizándose y peleándose los precios internacionalmente, como el petróleo, como el carbón, como Facebook, como Amazon, como todos, como las tecnológicas, etcétera. Creo que es una lucha grandísima que nos espera, diría yo, no solo a los colombianos y las colombianas, sino al mundo entero, contra este capital, el gran capital monopolista en esta etapa en que se encuentra, y que no va a renunciar a monopolizar todo en el mundo, incluido asuntos tan vitales como el agua. El segundo asunto del que me ocuparé es, compañeros, para expresar nuestro absoluto rechazo y acompañamiento, como lo venimos haciendo, a los ataques que se vienen haciendo contra FECODE. Tuve la oportunidad, yo vivo muy cerca de FECODE, de pasar por frente a FECODE ese día que creo que a uno no se le borrará en la memoria, de ver esas 4 personas con esa pancarta frente a FECODE, con sus letreros de Cruzada Comunista Internacional, con su cruzada de decir que los maestros somos adoctrinadores, con su cruzada antisocialista. Bueno, con esa cruzada con la que se pretende insinuarle a los colombianos que a FECODE hay que sacarla del juego. Ya no lo están diciendo como nos lo venían repitiendo desde hace 20 años, que había que quebrarle al espinazo a FECODE, que al fin y al cabo es un debate político, y que es un debate que teníamos toda la capacidad de darlo con nuestros argumentos políticos, económicos y alrededor de la educación, sino que ahora lo han puesto es como un debate que constituye toda una violación a las libertades
a las libertades políticas del país, una violación al derecho de asociación y de ejercicio de la libertad sindical, y que se trata es de tratar de echarle al país encima a una organización tan importante como FECODE, pero que de igual tenemos que responder, así fuese de la más pequeña de las organizaciones, porque el derecho a asociación sindical es un derecho fundamental de los trabajadores y las trabajadoras del mundo. Seguiremos acompañándonos, compañeros, acompañando a FECODE en lo que sea necesario. Y junto con la negociación del salario mínimo también se están haciendo otras 4 peticiones al gobierno nacional. Escuchemos. Lo primero que es importante es precisar lo que pedimos, compañeros. Son 4 cosas. Nosotros no estamos pidiendo no nos dejemos centralizar en el solo salario mínimo. Son 4 cosas. 1, salario mínimo de 1 millón de pesos básico y 120.000 pesos de auxilio de transporte. Eso en términos del primer pedido, en el que inclusive señalamos que el gobierno debe aportar en tiempo de crisis, debe aportar para llegar a un nivel de esos. ¿En qué sustentamos eso? Ya se lo voy a explicar más adelante, porque obviamente han salido a decir que esa es una pretensión exagerada, y queremos dejarle a ustedes claro que no es exagerada. Como segundo, ¿qué es lo segundo que pedimos? ¿Sí? En términos también de reactivación, que el gobierno asuma plenamente la nómina de las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Sí? Eso tiene una razón de ser. Es resolver 3 cosas muy importantes en la reactivación. 1, salvar a las que dan más del 80% del empleo en Colombia, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Son más de 1.200.000, son las que dan más del 80% del empleo. Fueron las que más despidieron trabajadores. Se requiere resalvar la reactivación de esas empresas, devolver los empleos perdidos, y devolviendo esos empleos perdidos, meter dinero en el bolsillo de una población que en este momento no lo tiene, y que entonces entra al circulante de la reactivación. La tercera propuesta que nosotros, el tercer componente de lo que estamos planteando nosotros, es el de la renta básica. Es como desde el Estado también, se le da a quienes no tienen hoy ingresos, que no tienen empleo, que no tienen ingresos, que es más que todo esa enorme informalidad, que son esos millones de colombianos que dejaron de comer 3 veces al día, o los otros cientos de miles que solo están consumiendo un alimento diario. Es una renta básica de un salario mínimo. Esos son también dineros adicionales que entran entonces a resolver el tema del ingreso de los colombianos. ¿Por qué hacemos tanto? Y el cuarto tema es el de la formalización de los empleos, porque esa formalización garantiza estabilidad, garantiza más ingresos. La formalización de los empleos, principalmente todo lo que está pactado, compañeras y compañeros, para todos los servidores públicos, ahí vamos también nosotros, los maestros, es la formalización de las plantas de personal. Eso está en los acuerdos estatales de hace 2 años, no se ha cumplido a plenitud, y que significaba formalizar más de 400.000 empleos del Estado en Colombia. Eso incluye los compañeros maestros que están en un estado de informalidad, dijéramoslo, en el ejercicio de la carrera docente. Y formalizar y pagar a los trabajadores de la salud. En plena crisis todavía hay trabajadores de la salud que les adeudan meses y meses y casi hasta año de salarios, y además con una forma de vinculación y de trabajo absolutamente indigno. ¿Sobre qué sustentamos todo? En esto hemos encontrado, esta es la posición nuestra. Frente a eso hemos encontrado otras 2 posiciones que están en debate. Una posición que yo podría decir que está el Consejo Gremial y está el gobierno, que es la inflación más la productividad. Una inflación
que no es deflación, le voy a decir, compañeros, una inflación que no es deflación porque hubo temas que se encarecieron en la crisis por la misma crisis. Por decir algo, cuando un autobús viaja de Bogotá a Cali, si valía 50.000 pesos, hoy puede valer 100.000 pesos porque el autobús no va sino con la mitad de los pasajeros. Así hubo muchas cosas que se encarecieron, o si no, teníamos era una inflación por debajo de ceros. Pero es grave. La inflación que hoy hay en el país no es por las medidas del Banco de la República ni nada de esto, es porque no hay consumo de la población, es porque la población no tiene dinero. Entonces el gobierno se agarra de que sea la inflación, y la productividad, que en las centrales todas hemos sido enfáticas, no la aceptamos, porque es un sistema de medición amañado que lo asumió el DANE, se lo quitó a Planeación Nacional, lo asumió el DANE y lo asumió para poner unas sumas que en este caso las pone negativas, y que entonces el gobierno quiere aparecer como que no la vamos a mirar mucho porque tampoco podemos dejar que los salarios caigan tanto. Pero esa es la fórmula que en general viene manejando el Consejo Gremial y el gobierno, que uno podría así percibirlo. Y el tercer grupo, que es el más agresivo, también lo diríamos, que obviamente juegan toda la estrategia, es el de estos economistas, la mayoría exministros, que han planteado generar 1 millón de empleos sobre la base de que ese 1 millón de empleos devengue solamente el 80% de un salario mínimo. Esto ya es el colmo, diríamos nosotros, y que solo se cotice en salud y solo se cotice alguito de riesgos y demás, absolutamente nada. Todo esto va en la estrategia general que ellos tienen y que mencionaré un poco más adelante. Algunos datos más que nos sirven para todo este debate. Bueno, de una vez resolver, hay dos falsedades que le quieren meter al país, y que es claro que nosotros contribuyamos a esclarecerlas. Es que tenemos el mínimo más alto del mundo. Compañeros, el salario mínimo en Colombia hoy al precio del dólar puede estar en 220, 230 dólares. Sigue siendo uno de los salarios mínimos más bajos de Latinoamérica. Y sigue siendo el más bajo si se quiere, de la OCDE, donde nos metieron, de la Organización de Cooperación al Desarrollo Económico, y sigue siendo uno de los más bajos del mundo si quitamos algunos países de Centroamérica y algunos países africanos. Eso no es cierto. Lo que hay que decir, compañeras y compañeros, es que el salario promedio en Colombia, el que resulta de sumar todos los salarios y dividirlo por los asalariados, escasamente es de 1.300.000 pesos. Es ridículamente bajo. El salario promedio en Colombia escasamente está en $300. Cada persona de mínimo o menos del mínimo perdió en la crisis en promedio 106.000 pesos mensuales. Perdieron 13 billones de pesos en la crisis, ¿sí? De ahí perdieron el 12% de sus ingresos. Eso es lo que hay que recuperar. No es el poder adquisitivo que dicen los gremios y el gobierno que hay que recuperar, que es la sola inflación. No, la caída de los ingresos del salario mínimo y de los de menos de salario mínimo cayó en un 12.2%. Si a eso le sumamos la inflación, ahí están los 14 puntos que nosotros estamos pidiendo, que están representados más o menos en el 1.120.000 pesos que estamos pidiendo. Entonces, es todo lo contrario. Esa teoría que dice que no hay que incrementar los sueldos, para ir terminando, es la teoría de que no hay que aumentar los sueldos porque como estamos en crisis, entonces hay que bajarlos inclusive, y que hay que aprovechar para hacer la flexibilización laboral. Nosotros decimos lo contrario. Si lo que cayó fue el ingreso, eso tumbó el crecimiento, eso tumbó la demanda, hay que revertir todo ese proceso, ese círculo virtuoso, que es el que tanto nosotros estamos mencionando en los medios de comunicación. ¿Cuál es el círculo virtuoso? Hay que subir los ingresos de la población. Hemos usado mucho una frase: hay que meterle plata en el bolsillo a los colombianos. Si los colombianos tienen más ingresos, se reactiva el ingreso.
Si se reactiva el ingreso, se reactiva la demanda, o sea, la compra de productos. Si se reactiva la demanda, el productor tiene que producir más, y si el productor tiene que producir más, tiene que enganchar más empleos. Ese es el círculo virtuoso que nosotros tenemos que reivindicar. ¿Cuál es la estrategia central de todos los que están sosteniendo la otra teoría? Es esa decisión de mala leche, oportunista, es la vivatada de que vienen desesperadamente queriendo aprovechar la crisis para hacer reforma laboral, reforma pensional y reforma tributaria, que ustedes están oyendo, está ahí en el centro, está en el centro del debate con ellos. Nosotros seguiremos defendiendo nuestros 13 ejes, nuestros 104 puntos, nuestro pliego de emergencia. Continuaremos defendiendo la vida, la paz, la democracia, compañeros, y tenemos que continuar el año entrante con una fuerte movilización, con fuertes ejercicios de unidad. Los puntos en los que tengamos diferencias los trataremos siempre con toda la tranquilidad del mundo, y estos temas que siempre nos han unido vamos a seguirlos caminando, porque estas luchas, compañeros, tenemos que usarlas en el debate político, en la educación política y en la claridad política para todos los colombianos, que nos permita que esa claridad haga que la población tenga claro que nuestro enemigo interno es Duque y los partidos que lo acompañan y los sectores que lo acompañan. Nuestro principal enemigo externo es los Estados Unidos, el imperialismo, la globalización neoliberal, las multinacionales y el Fondo Monetario, la OCDE, y que tenemos que continuar, compañeros, con la movilización, contribuyendo, ojalá, a la unidad de los más amplios sectores de la población para tratar de resolver lo que tenemos que resolver en el 2022. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.